Bienvenidos al canal, estamos en Lampang. Acabo de llegar hace un par de horas, he dejado las cosas en el hotel y empecé a caminar para investigar un poquito las primeras cosas que se suelen hacer cuando llegas a un sitio nuevo, y me he encontrado un mercado grande en esta plaza que es una especie de aparcamiento y el sol bajando, y pensé qué mejor momento para empezar esa nueva aventura de Lampang. Hay muchísimo ambiente familiar y sobre todo jóvenes. Está lleno de motos. Parece que va a empezar algo aquí. La gente supongo que vendrá a comer, a pasear. No sé, pero se ve, ¿sabes? Como cuando hay un fermento de movimiento interesante. Creo que he llegado al momento y al lugar perfecto. Solamente llevo un par de horas aquí y crucé un poquito esa pequeña ciudad para buscar el hotel. Me ha gustado muchísimo, muy tranquila, bonita, muy tailandesa, digamos. Mañana empezaré una nueva aventura por aquí y ya estoy pensando salir de la ciudad porque hay una cosa muy bonita. Es un templo, pero no es un templo como los demás. Hay que subir una montaña muy alta y muchos escalones para llegar arriba, y tiene un aspecto increíble y es muy antiguo. Me atrae mucho la idea de ir a visitarle antes de todo, y a partir de allí vemos qué más desarrollo puede tener la aventura. También Lampang es muy poco visitada. Esa ciudad no hay infraestructura turística de una manera específica. Mi moto la cogí en Chiang Rai, estoy haciendo la ruta por todo el norte del país, pero tengo entendido que no es tan fácil alquilar una moto aquí, y eso es un indicio de que realmente no hay tanto turismo o viajero. Después de un largo viaje de 4 horas de moto, voy a empezar con esta cosa de coco con hielo, que está riquísimo. El coco me gusta en todas sus formas y sabores. Muy buen ambiente, me gusta muchísimo. ¿Sabéis aquella sensación de cuando llegas a un sitio nuevo y enseguida te da una buena onda? No siempre sucede, pero hoy realmente la he tenido fuerte. Estoy feliz, creo. La mayoría de la gente que veis que está viniendo, veis aquí con las motos, que van paseando dentro, mirando la comida, lo que hacen es venir, aparcar, dar un paseo, mirar lo que hay, coger la comida e irse, y se la comen en casa. Hay gente que sale del trabajo, de la escuela, de sus lugares, sus responsabilidades, y pasa por ese mercado, y la mayoría de la gente se va. Yo también me voy. Pero es que todavía no tengo hambre. De aquí a un rato tendré fuerte, además, pero ahora no. Voy a relajarme un poco con esto, y supongo que descansaré mucho para arrancar un día muy nuevo mañana. Así que nos vemos por la mañana. Buenos días, ¿habéis dormido bien? Bueno, el que ha dormido soy yo. He dormido bien y son las 7:30 de la mañana, estoy tomando un té riquísimo. Me apetece mucho salir de la ciudad, ir a 1 hora y cuarto, un poco larguito, pero creo que valdrá mucho la pena, y voy a visitar algo que tenéis que conocer. Es un templo, pero no es un templo como los demás. Hay que subir muchos escalones para subir una montaña donde hay un templo muy antiguo. Y no sé, tiene una energía que me atrae mucho y quiero ir. Creo que de paso, a la ida o a la vuelta, encontraremos algún lago, he visto por ahí. Y luego a la vuelta aquí en la ciudad, quiero visitar la parte antigua, al lado del río. Eso sí, se presenta un día muy especial. Me pongo a recorrer una carretera nacional que une provincias cruzando varios valles, pero es al tomar una ruta secundaria que todo cambia. El paisaje se vuelve más intenso, más vivo, y me entra esa sensación única del viaje, esa intuición tranquila de que me estoy acercando a algo bueno. Estuve durante 1 horita congelándome en una carretera muy recta, bastante aburrida, y ahora que estamos a punto de llegar, he cogido una carretera muy bonita, subiendo una montañita
entrando en un bosque, una zona más de floresta, digamos. Digamos que me suelen gustar más las carreteras secundarias, donde pasa menos coche, más naturaleza. Es un bosque muy bello y los colores me acuerdan al otoño en Europa. Hay mucho verde, amarillo, rojo, marrón, muy bello. Es como una introducción a un ambiente que se está presentando, que va a ser muy bello. Quiero decir, me da una buena sensación. Como os dije antes, había leído sobre un templo encima de una montaña. Aún no lo estoy viendo, pero supongo que dentro de 10 minutos aparecerá. One ticket. Parece que nos lleva con el coche hasta una cierta altura. Wow, llegar aquí con ese coche ha sido muy pendiente, nada fácil, ¿eh? Y había unos barrancos que se ve desde aquí arriba que mejor no mirar. Yo como tengo vértigo, yo miraba recto todo el rato. Y ahora parece que hay un caminito de 840 metros, pone. Sí, para la pagoda. Vamos. Estoy muy contento. Creo que va a ser algo muy especial. Lo presentía ya antes de venir. Mira qué bonito ese camino. Es increíble. Cuando dejé la carretera principal, un poco aburrida, porque hacía mucho frío, y cogí un camino secundario muy bonito, empezó a cambiar todo el ambiente. Entré como en una floresta. Y ahora hemos subido una montaña, estamos dentro de una gran floresta aquí. Y solamente el camino es muy bello. Ah, qué bien, un poco de ejercicio, me va muy bien. ¿Sabéis qué pasa? Que al moverse tanto con la moto, se pasa mucho tiempo sentado conduciendo. Y después sí, verá que grabo vídeo por aquí, por allí, pero no camino tanto. Como no sé qué hago, cosas tipo la que hacemos hoy. Me va muy bien también para quitarme el frío que me entró en los huesos estos días. Mirad. ¡Yuhu! Hay muy poca gente y local. No es una zona muy visitada por extranjeros, tanto la ciudad como la provincia, me parece. Aquí están los escalones, me habían hablado de ellos. Hay que subir esta montañita, amigos y amigas. Mira, 540 metros. Sky Pagoda, 540 metros. Pagoda del cielo se llama. A ver, supongo aquí donde estamos ahora. Y nos está diciendo que hay un punto donde hay esa casita, hay otra, un par de banquitos, otra casita, un laguito, banquitos y al final la pagoda. Vamos a llegar al 15. Vamos. Mira la posición que tiene, por favor. Cómo se ha construido esto ahí, imaginar. Wow, estoy muy contento de subir allá arriba. ¿Sabes cuando te apetece mucho hacer algo que ya estás haciendo? O sea, estás muy contento de estar en el sitio donde estás. Pues eso es lo que me está sucediendo ahora. Vamos. Desde niño he subido muchas Alpes en Italia y tengo piernas para todo. Qué bien construida esa escalera de madera. Mirad qué maravilla.
No sabía que iba a sonar tan fuerte. Wow, siempre lo he oído desde lejos. Y está muy fuerte. Oh, where I come from? Italy. And you? Thailand. Ah, Thailand. Where in Thailand? Where? From here? Ah, Nampang, okay. Have a nice day. Thank you. Kopung krap. Tailandeses suelen tener mucha curiosidad por los extranjeros, sobre todo Europa me parece, pero en general. Y siempre me preguntan, ¿de dónde eres? A lo mejor conocen pocas frases, pero saben preguntar esas cosas y las preguntan. Es una subida muy pendiente. Hay que fijaros esa pared que tenemos aquí al lado. Hemos llegado a la punta de arriba, pero nos queda un ratito para llegar de verdad arriba, que es esta última escalerita, mirad. Después de alcanzar la cima, donde la pagoda se alza solitaria sobre la roca, sentí que había llegado a un lugar fuera del tiempo. Tal vez sea la altura, el silencio del viento entre las nubes o el esfuerzo necesario para llegar hasta ahí, pero hay algo profundamente sagrado en ese rincón del mundo. Estar ahí, aunque fuera por un momento, me hizo sentir como si hubiera tocado algo especial, algo que no todos tienen la fortuna de conocer. Qué bien, me he lavado un poco la cara después de tanto sudar. Y ahora supongo habrá un coche que nos baja donde está la moto, cogemos la moto y tenemos por lo menos una hora para llegar a la ciudad. Pero de camino os dije antes que he visto que había un lago en el Google Maps. No lo vi cuando vine para acá, porque hay que desviarse por quizás 5 kilómetros, así que tengo muchas ganas de asomarme, ¿no? ¿Eso es increíble o no? Es maravilloso. Norte de Tailandia. ¡Puah! Nada de turista, muy poco. Hay algún viajero suelto, pero se cuentan uno aquí, uno ahí. Y a mí no me contáis. No me gusta cuando me dicen turista. No me siento un turista para nada. Un chico que viaja y ya está, hombre. ¿O no? Es distinto el que viaja o el turista. Son dos maneras de ser. Aunque a veces caes en ser turista por el sistema, porque te trata como tal. Y hay que hacer alguna cola por ahí. Pero bueno, dentro somos lo que somos. Vosotros me entendéis, ¿no? Va, opinar algo, comentadme allá abajo.
Por cierto, suscribiros al canal de Andar la Vida, que es muy bueno, hace bien. Bueno, acabo de bajar aquí donde tenemos la moto. Por cierto, antes que hablábamos de ser turista o no ser turista, es un buen ejemplo. Mirar la diferencia de precio que hay para subir arriba, para un turista o para un tailandés. Mirad, ¿eh? Es decir, nosotros pagamos 490 y ellos pagan 30. O sea, es una diferencia abismal. Ser extranjero en Tailandia a veces es una desventaja muy grande, vamos a decirlo así. Pero aquí hay comida, ¿eh, amigos y amigas? Vamos a ver. Yo creo que comería algo para dar fuerza al día. Lo cocina así. Míralo. Esta es una cosa simpática. Sabai, sabai. Ok. El pollo asado ya lo tenemos. Ya es algo. Okay. Muchas veces en la mesa, cuando vas a comer en algún lugar, te ponen un papel higiénico. Y a veces una servilleta, pero en Laos es casi siempre el papel higiénico. Las primeras veces no sabes bien a qué sirve, por si tienes una urgencia tienes que ir al lavabo, pero lo usan en la mesa para limpiarse las manos y... ¿Por qué no? Papel higiénico, es muy higiénico, ¿no? Ya hemos comido algo muy rico y vamos a ver ese laguito. Eso me ha gustado. Ya hemos comido algo rico, vamos a ver ese laguito. Vamos. And see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Es buenísimo. De vez en cuando aparece un ser humano y se va. Pero prácticamente estamos nosotros y el lago y muy poco más. Algún gatito he visto. Tailandia, ¿eh? Cuánta luz hay en Tailandia. Maravilloso. Absolutamente maravilloso. ¿Habéis visto cómo las nubes se reflejan en el lago como en un dibujo animado? Es un lago muy romántico, digamos. Con estas nubes reflejadas, el prado verde alrededor, con los árboles y las montañas. Bonito sería explorarlo más, ¿no? Estar aquí unos días y meterte. Igual hay alguna otra aldea como esta, quién sabe. Y a este lado hay esta plataforma barco, digamos, que sirve para transportar no solo gente, pero incluso cosas, porque mirad qué grande que es. Es un barco restaurante o algo así. Tiene mesas, sillas. Mirad, es una especie de puertecito que hay aquí, pero no hay nada más, es esto y aquí detrás como un restaurante que no hay nadie y el pueblo son las casas que veis y un poquito más allá ya está. Hay un barquito de pescador que vuelve, muy estilo tailandés, diría yo. Qué bonito visitar distintas provincias de un país y tratar de tener una idea como más general. Cada provincia tiene su carácter, también su dialecto, aunque nosotros no lo captamos porque no hablamos tailandés. Hablan dialectos muy distintos aquí en Tailandia, no lo dicen ellos. Por ejemplo, en Isan, la provincia de Isan, allí sí hay que, como mucha gente de Laos vivió allí durante muchos años, está en la frontera además. Hablan un dialecto que es como Lao, muy parecido. Y tiene su música, su tradición. Y como yo viajé mucho en Laos, conozco algunas palabras. Cuando le hablaba en Laos, en la provincia de Isan, le hacía mucha gracia. Estamos tú y yo. Yo creo que se acaba de despertar. ¿Eh? ¿Cómo va? Oh. ¿Qué dialecto es este? Está cansado, lo veo un poco así
Igual tiene hambre. A ver. Uy, qué ojos claros. Bueno, creo que volvemos a la ciudad. Nos quedará un poquito más de media hora. Ha sido bueno parar aquí también para no tener todo el viaje de golpe y hacer un pequeño descanso. Vamos a la ciudad, que nos queda toda una tarde pendiente. Vamos. Me estoy dirigiendo hacia el centro, a la parte antigua de la ciudad, y me he encontrado un templo que os tengo que mostrar porque es un estilo completamente distinto de lo que solemos encontrar en Tailandia, y eso es el estilo, la influencia de Birmania. Si notáis los colores, lo distinto que son. Sigo viendo esa especie de dragones con las bocas abiertas. Estaba dirigiéndome en el casco antiguo, digamos. Quiero ir antes de que baje nuestro amigo Sol, porque quiero absolutamente mostraros la parte antigua de la ciudad, que es bellísima. Por cierto, esa ciudad es muy bella, amigos y amigas, ¿eh? Cuidado con esta ciudad, de la más bonita que he visto. Estamos a la parte antigua de la ciudad, por fin. Tenía muchas ganas de venir aquí. Había visto unas fotos, unos vídeos, y tiene una característica de callecita pequeña que dan al río y unos cuantos puentes. Aquí hay uno de ellos. ¿Veis? Hay río que parte la ciudad por la mitad y los puentes atraviesan el río y pasa de un barrio al otro. Y allí donde vamos ahora es especialmente pues el barrio antiguo, con muchas casas de madera, veo. Encuentro que Lampang es una ciudad bella, muy bien cuidada y limpia. Igual que Nam lo encontré así, la provincia que visitamos en el capítulo anterior. Es un grupo que toca prácticamente en su garaje, o sea, en el jardín. Mirad qué bonito. Bonito el grupo, me gustaba mucho la abuela allí con la pandereta, dándole al tiempo. Es una cosa que me gusta mucho del sureste asiático, a diferencia de Europa. Eso lo digo muchas veces, marcando diferencia, ¿no? Pero se observa como la legalidad o ilegalidad, hay mucha flexibilidad en ese sentido. Te puedes poner allí en la calle a tocar, o esa gente que está vendiendo cosas, y no pasa nada. Hay un sentido de comunidad, de apoyo bastante importante, entonces la gente se entiende, se ayudan. Me he comprado unos dulces hechos a mano de plátano, que alguna vez lo he comido en alguna otra ocasión y voy a probarlo también. Sí, en Europa luego he hecho mucho de menos esta naturalidad, esta informalidad, espontaneidad, humanidad, y creo que se ha perdido mucho en la cultura de Europa. Te compras esto, hay mucha gente aquí de todas las edades haciendo esto, lo comen en la calle, no pasa nada, la gente está junto y hay mucha tranquilidad, no hay estrés. Dios, esto es de los mejores que he comido. Es un plátano mojado de leche de coco y arriba parmigiano, no, es broma. Y arriba unos trocitos de coco. Es que es muy tranquilo. Todo fluye. En general, por ejemplo, yo como extranjero camino por el sureste asiático y nunca me he sentido juzgado por algo.
¿Sabes ese espíritu? ¿Entendés lo que quiero decir? Alguien te mira juzgando, ¿no? Siempre hay mucha curiosidad, mucha respeto, pero nunca me he sentido juzgado. ¿Entendés lo que quiero decir cuando digo compartir? Estos tubos de bambú que veis aquí lo rellenan de arroz y coco y también otro tipo de ingrediente, hay distinta tipología y después lo calientan encima del fuego. Entonces tú rompes el bambú y te lo comes. Chicos, yo no puedo evitar probar cosas que me gustan tanto. Vamos a probar esta especie de hojaldre de pollo. Hoy cuando fuimos a la montaña esta mañana, arriba, encontré una familia de Tailandia, de Bangkok, que estaban viajando aquí. Y estuvimos hablando un poquito, que hablaban un poco de inglés. Me preguntaba de dónde era, le dije que era de Italia. Y llegamos a hablar de comida en un momento. Entonces me atreví a decirle que la comida tailandesa en el sureste asiático es como la comida italiana en Europa. ¿Qué opináis? Ruta gastronómica, no me lo esperaba, pero es que cuando tú, esto es pollo con curry. Cuando estás delante de esas delicias o de esos momentos que dices o ahora o nunca más, no podemos decir que no, ¿verdad? La cocinan demasiado bien aquí. ¡Wow! ¡Qué buena aventura hoy también! ¿Eh? Ha sido larguita como todas y simpática y completa. Me gustó muchísimo la montaña de arriba, el lago impresionante. Y ese mercado, al margen del mercado, qué buen ambiente, ¿no? La cultura local de la ciudad. Qué tranquilidad, qué bueno. Tailandia es un sitio fácil para vivir, para mí. Nadie te molesta y estás tranquilo, hay una sensación muy agradable. Mucha gente describe Tailandia como la tierra de las sonrisas, ¿no? Y es cierto, hay un aspecto educacional y cultural que induce a la gente a sonreír muchísimo, en cualquier momento. Entonces es muy agradable estar rodeado de sonrisas. Pero hay que hacer una puntualización. No siempre detrás de esas sonrisas hay esta cosa que la sonrisa te induce a sentir, que es espontaneidad, buena onda, etcétera, etcétera. ¿Por qué quiero decir eso? Porque más de una vez me ha pasado, de hecho creo que fue justo anoche, estaba en Nan, en la provincia de Nan, y fui a comer un pollo que normalmente gasto 80 baht. Una mujer, la típica mujer con mucha sonrisa, que no hablaba inglés, pero simpática, amorosa, tailandesa, y todo el rato muy simpática y tal, genial, todo bien, pero luego me cobró más de 200 baht. O sea, se pasó por yo ser extranjero una barbaridad. Estas cosas suceden también. Entonces, vamos a ver, la sonrisa hay, pero también cada persona es un mundo, ¿no? Es un detalle que os quería comentar. No es todo oro lo que se ve. No sé si el dicho era ese del oro, pero me entendéis, ¿no? No es de oro todo lo que luces, eso era. Pero es así, es el mundo, es todo el planeta, es así, no todo el mundo va de buen corazón y yo creo que se pasó bastante. Lampang es la típica ciudad muy local, muy tailandesa, completamente fuera del circuito turístico de extranjeros y lleno de historia y belleza. O sea que si buscáis una ciudad de ese tipo, esa es vuestra ciudad, Lampang, apuntar. Así que bueno, con eso me despido hoy, con esa maravilla, ¿lo veis? Seguimos conectados, andar la vida. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, dame un pulgarcito para arriba, un me gusta, seguirme en la red social como Andar la Vida, darle a la campanita para recibir un montón de vídeos que van a caer por aquí, ¿vale? Portaros bien y mucho mal también. Chao, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.